Buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más del ciclo planteado por el Museo para este año, que como sabéis está centrado en el yacimiento arqueológico de Acinipo, y en concreto, lo veníamos comentando cuando veníamos hacia acá, darle a conocer a la ciudadanía, por parte de las personas que han participado directamente en el documento y de primera mano, la información que contiene este plan director, sobre todo con la intención también de que nosotros como ciudadanos activos le pidamos a nuestros políticos el día de mañana que, que no hagan inventos irrealizables y que precisamente planteen para el yacimiento aquello que viene recogido en el documento, que además está hecho por especialistas en diferentes áreas. Ellos van a tocar además una parcela concreta de máximo interés como es el territorio, y que yo creo que es interesante también eso, conocer de primera mano esa información, ¿no? Bueno, os presento brevemente a los dos conferenciantes de hoy, a Enrique Navarro Jurado, lo tengo a mi extremo derecha, ¿vale? Y a Alfonso Cerezo Medina. Ellos son de la Facultad de Turismo, en concreto Enrique ahora mismo ha sido vicedecano, creo, pero en la actualidad ostenta el cargo de director, lo tengo que leer, del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga. Un título amplio, pero es verdad que él está especializado sobre todo en planificación turística. Él es geógrafo de formación, con más de medio centenar de artículos científicos y de especialización sobre ese tema. Pues la verdad es que desde la Facultad de Turismo, yo que me he incorporado, digamos, lo he conocido precisamente desde el punto de vista profesional. Es un placer ver cómo una facultad como la de Turismo toca tantas áreas y se ha constituido, desde el punto por lo menos de lo que a mí me ha llegado, en una especie de academia, ¿no?, antigua, en la que hay gente de diferentes saberes que están poniendo precisamente su conocimiento al servicio de un sector que efectivamente es motor económico, pero que es muchísimo más que un motor económico, ¿no? Bueno, yo eso no quiero quitar a vosotros protagonismo. Y Alfonso Cerezo, como os comentaba, él ha estado hoy enganchando contratos de investigación en diferentes proyectos de investigación, en algún interreno, en algún proyecto transfronterizo de cooperación financiado por la Unión Europea. Compagina también la actividad científica con la profesional, manteniendo un sistema de información científica sobre el turismo. Bueno, no quiero tampoco aburriros, sobre todo, ya os comento, desde a mí me gusta mucho hacer hincapié en el aspecto humano de las personas, de verdad. Y yo, aparte de haber encontrado en el equipo que hemos trabajado en este documento, ya los conocía yo antes, a grandes profesionales, a personas de una talla intelectual intachable, lo mejor para mí, desde luego, lo que yo me quedo es con el aspecto humano que imponen, además, en ese trabajo, ¿no? Lo cual, en sectores que tienen que algunas veces son áridos, los que solamente se cogen datos de rentabilidad económica o de cantidad, ¿no?, pues yo creo que es un factor bastante importante. Entonces, yo, sin más, os dejo para que disfrutéis de ello. La dinámica, como sabéis, siempre es la misma. Ellos van a exponer el tema y tendremos al final la oportunidad de plantearle dudas y cuestiones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Casi la hora por buenas noches, pero con el día que hace y el calor que hace aquí, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer al museo y agradecer también a ellos, que fueron los que un poco eligieron a la Facultad de Turismo para poder realizar este trabajo, que ya fue presentado hace unos días por el coordinador, por Antonio Guevara. Y bueno, queríamos un poco plantear dentro del trabajo algunos elementos sobre este informe, sobre este documento de planificación, algunos elementos relacionados con el territorio, relacionados con el paisaje, por lo tanto, y relacionados también con la sociedad, con ustedes, con los valores que ustedes también generáis para Acinipo, y en una idea, quizá un poco se ha planteado anteriormente, en una idea de desarrollo, pero no de un desarrollo muy descontrolado, no de un desarrollo de crecimiento muy rápido, no de un desarrollo muy amplio, porque eso vemos que llega en ocasiones a esquilmar determinados recursos, determinados patrimonios.
Entonces, en primer lugar, bueno, también felicitarnos porque al poco tiempo de lanzarse este documento de planificación, la Junta de Andalucía ha planteado que va a dar, creo que eran 500.000 euros para la conservación arqueológica, y bueno, ya ha sido muy rentable el informe. Ya con el dinero que se ha gastado en el informe y el trabajo que hemos realizado, y ya tener 500.000 euros garantizados por la Junta, bueno, creemos que hemos dado un paso de gigante. Posteriormente comentaremos varias cuestiones, porque hablaba con Juan, que nos conocemos de algunas investigaciones que estamos realizando. Hablaba con Juan que a veces está bien que no siempre se descubran las cosas o se planteen desde un punto de vista cartilista, no siempre se tenga las visitas muy amplias a determinados monumentos, porque sirve para conservarlo también. Y por lo tanto, ahora que la sociedad está mucho más sensibilizada, mucho más que en los años 80-90, donde quizás una trombe de visitantes, una trombe de turistas hubiera hecho alguna estimación del atractivo del monumento histórico, arqueológico, que hoy en día sería irremediable, pues lo tenemos bien conservado, tenemos una mayor sensibilidad ahora para conservar a la misma vez que desarrollar y crecer, y por lo tanto creemos que se puede hacer quizás mejor de lo que se hubiera hecho en los años 80 o 90. Por lo tanto, bueno, pues una oportunidad donde hemos visto que era un retraso en cuanto a la figura de protección. Cuando presentamos el trabajo en Málaga, en la Fundación Unicaja, que no pudo presentarlo precisamente el director Antonio Guevara por otras cuestiones que tenía, y lo presenté yo, rápidamente hubo prensa y radio, y me llamaban conocidos míos y me decían: bueno, pero es que todavía no tiene esa figura de protección, es que todavía no ha sido reconocido con el valor que tiene. Lo que me dio a pensar, en parte, que la sociedad sí tiene muy reconocido el monumento, la sociedad sí tiene muy reconocido el yacimiento arqueológico. Han sido los poderes, en este caso, los que no lo han reconocido suficientemente a tiempo. A partir de aquí os planteo el objetivo de este documento, que no vamos a explicar porque ya, insisto, se hizo en la anterior conferencia, pero sí es importante. A mí me gustaba destacar cómo la conservación precisamente y el conocimiento de estos valores que atesora Acinipo lo tendríamos que ver con un desarrollo, fijaros, social. Lo primero es social, económico y cultural, y no solamente para Ronda, porque trasciende al municipio de Ronda y adquiere una importancia particular en la provincia y en la región de Andalucía. Y eso es lo primero que analizamos nosotros cuando cogimos el documento, en la parte territorial, en la que estamos presentando, y lo planteamos porque básicamente lo que vimos fue su situación estratégica. Sí que es verdad que, bueno, ustedes como ciudadanos pueden decir: bueno, nos pueden mejorar las comunicaciones, podríamos tener una vía de doble acceso o de doble carril, podríamos mejorar. Sí, es cierto, y nadie lo puede dudar, que venir aquí es 1 hora y cuarto desde Málaga, y bueno, pues podríamos hacerlo en menos tiempo. Pero eso no es un verdadero problema en el desarrollo turístico. En el desarrollo turístico, los tiempos de movimiento se barajan aproximadamente en 80 kilómetros o 80 minutos, más o menos. Mientras que me desplace en unidad en 80 minutos y vuelva en otros 80 minutos, ahí tengo un radio de acción importante. Y no es una problemática para el turista tampoco tener carriles o carreteras rurales o no una autopista para poder llegar aquí. Porque los valores interiores del medio rural tienen que ver precisamente con ir introduciéndome en ese medio. Entonces, venir desde la costa, o venir desde Sevilla, o venir desde Córdoba, y tardar un poquito porque estoy en una carretera rural, a priori no es un aspecto negativo. Puede ser un aspecto negativo para el hotelero, pero no para el destino y las visitas que pueda tener, si el atractivo es lo suficientemente importante como para desplazarme en 80 minutos en coche. Quiero un poco, más o menos, dejar claro este aspecto, porque nosotros trabajamos mucho con lo que denominamos renta de situación, que es el lugar o los privilegios que podemos tener, los beneficios que podemos tener por estar situado donde estoy. Y Ronda, bien comunicada con Málaga, con el Valle del Guadalhorce, Sevilla, Jerez, Córdoba, está en un lugar escorado en la parte occidental, pero en un lugar central,
porque es un lugar turísticamente más activo de Andalucía. La Costa del Sol en primer lugar, Málaga en segundo lugar, Sevilla en tercer lugar, Córdoba en cuarto lugar, incluso en el surco intrabético con Granada. Por lo tanto, formamos parte de este circuito. Andalucía es bastante más amplia, pero en este circuito sí que formamos parte o estamos en la parte central. Por lo tanto, las sinergias que se crean como atractivo que puede coger y llamar la atención de turistas que estén en Granada, que estén en la Costa del Sol, que estén en Cádiz, que estén en Jerez, que estén en Sevilla, y venir aquí es muy importante. Mucho más desde el momento en que un poco los tipos de turistas, como ustedes bien saben, lo sabrán, aunque sea como usuario, están cambiando. Ya el operador tiene una parte del negocio, pero una parte del negocio, nada más. Nosotros solemos ir a organizar nuestro viaje, entender que con los medios de comunicación tecnológicos, para venir aquí con el móvil, me interesa visitar otra zona. Es un turista, una parte del mercado más libre, y podemos plantear una mejora en la atracción de ese destino. No voy a hablar de los valores naturales, del clima, ni como elementos que favorecen ese desarrollo turístico, porque estamos en una zona que ustedes bien conocen y no hace falta nombrar. Sí que nos vamos a parar un poco más en la parte paisajística, sí que nos vamos a parar en lo que nosotros hemos analizado en el documento, que serían los planos visuales, los hitos y la excepcionalidad, tanto natural como cultural, de la zona para poder valorar ese paisaje. Y aquí hemos dividido Acinipo, o la visión que se tiene desde Acinipo, en 4 zonas, en 4 planos visuales que nos vamos moviendo. Por supuesto, estos planos visuales, 2 de ellos tienen una espectacularidad importante por la amplitud de vista que generan, y en todo hay rasgos distintivos, y más o menos lo he visto tanto por el material geológico que tiene, las calcarenitas grisáceas de las sierras más elevadas, junto con los marrones y verdes del piedemonte y la parte de llanura, pero también con la parte cultivada. La parte cultivada no es excesivamente importante, pero tiene su valor en determinadas perspectivas, y no es un aspecto negativo. De hecho, una de las recomendaciones que saldrán al final es que el paisaje está vivo, el paisaje no lo paralizamos, y el paisaje hay que dotarlo de función económica. Por lo tanto, el cambio de cultivos es un aspecto que adquiere el paisaje. Mientras que no pongamos un invernadero, y en principio la zona no es característico para eso, los cambios de cultivo no son un problema desde un punto de vista del paisaje. A partir de aquí me gustaría que viéramos algunas visuales. Por supuesto que yo sé que esto ustedes lo conocen, pero bueno, es el estudio que hemos realizado, y parto de la primera visual, que es quizás la más espectacular. Nos colocamos arriba del anfiteatro, tras la parte más elevada que hay de la mesa, y aquí tenemos estas vistas. Tenemos las vistas precisamente de estos 2 planos, estaríamos mirando para acá, y tendríamos, como he dicho anteriormente, contrastes de colores, contrastes de cultivos, contrastes de asentamiento. En un plano quizá un poco más corto, pues vemos estas panorámicas que a priori tienen una excepcionalidad paisajística importante y que pueden ser valoradas en su conjunto. Acinipo, ya saben ustedes que está encima de la mesa precisamente de ronda, y además en una elevación con un cierto grado de inclinación, lo que hace más espectacular, porque es como ir al teatro, voy subiendo hasta que veo toda la escena, pero ya no es el teatro, sino la escena del paisaje. Esa excepcionalidad es menor, en contraste, al contrario, es decir, si me doy la vuelta. No obstante, el hito paisajístico del teatro es tan importante que prácticamente focaliza toda la visión, focaliza desde distintos puntos de vista dentro del propio yacimiento. Este también es otro plano con menos perspectiva, pero también importante, y voy pasando algunos de estos planos para que lo vayas viendo, y lo que nos ha posibilitado hacer este estudio de planos visuales, de hito y de excepcionalidad paisajística. No olviden que, según el convenio del paisaje, el paisaje es, al fin y al cabo, lo que perciben las poblaciones. Hace tiempo el paisaje es la unión del medio físico, el medio humano. No. Ya, eso se ha cambiado radicalmente desde la Convención Europea del Paisaje. El paisaje es lo que nosotros percibimos. El paisaje es lo que nosotros le demos valor como paisaje. No se tienen tantos valores
ya intrínseco, que nosotros lo analizamos con distintas unidades de paisaje, sino lo que la ciudadanía, la población turística, los visitantes, queramos reconocer de él. Este cambio de definición de paisaje en pro de la conservación y el desarrollo de él es un cambio completamente de perspectiva, porque antes el paisaje parecía un elemento técnico y que lo valoraban los técnicos. Ahora el paisaje es valorado por las personas, es valorado por la población. Por lo tanto, a partir de aquí pasamos ahora de la práctica a la teoría. En la universidad solemos hacer al revés, aplicamos la teoría y la práctica, y aquí lo vamos a hacer al contrario. Pasamos de la práctica, de lo que hemos visto, analizando a la teoría. ¿Qué plantea los elementos, las claves del paisaje para poder ser un atractivo turístico, para poder ser un atractivo de la zona? Hablo del turismo porque es uno de los elementos, pero cuando hablo del turismo hablo también de la población residente, que se sienta orgullosa por un lado de ese paisaje que tiene, que puede disfrutar, y de la población residente porque es suyo, al fin y al cabo, su paisaje. En fin, cuando hablo de la población hablo de estos tres elementos. Y entonces la primera cuestión que vemos es la singularidad. Bueno, no se ve muy bien porque es un poco pequeñita la letra, pero lo leo, en la singularidad precisamente de este paisaje. Lo primero que tengo que ver es si el paisaje tiene alguna excepcionalidad, porque paisajes comunes lo hay en otros lugares, y aquí lo hemos reconocido. Vemos cómo el paisaje puede identificar determinados atractivos turísticos que los puede englobar dentro del circuito turístico. Veo cómo el paisaje también es la base de nuevas tipologías turísticas. Estamos muy acostumbrados a tener en la zona turismo grosso modo de sol y playa, que va subiendo arriba, o de litoral que va subiendo arriba a Ronda desde la Costa del Sol. Vemos también grupos organizados en ciudades monumentales, pero Asinipo tiene otros valores además, no es identificable únicamente con Ronda. Asinipo tiene el valor arqueológico, por lo cual tenemos nichos de mercado atractivos, singularidades, tipologías turísticas que podemos atraer exclusivamente por ese valor arqueológico, pero además tenemos valores sobre educación, por lo cual tenemos nichos de mercado infantil, y también tenemos aspectos culturales generales como visitar Ronda y visitar a la misma de Asinipo. Pero llamo la atención a que puede ser un atractivo que, independientemente a Ronda, indudablemente siempre está asociada, pero independientemente a ella, puede atraer unos flujos turísticos que nos interesen, porque suelen ser en ocasiones flujos turísticos de mayores niveles de gasto. Siempre que hablamos de turismo, lo importante es cuánto se gasta, no cuánto número de turistas vienen, y de ahí la importancia. Y de eso también hablará mi compañero Alfonso. A partir de ahí lo incluimos en los diagnósticos que hay. Hacemos una especial referencia al factor de calidad que tenga el paisaje y de competitividad que nos pueda dar el destino. En realidad, en Andalucía hay dos grandes yacimientos arqueológicos con un teatro. Hay muchos más yacimientos, pero con un teatro, dos. Por lo tanto, entramos en una singularidad importante. Con Itálica y Asinipo entraríamos en esa singularidad importante. No son mejores los yacimientos arqueológicos que tengan teatro, son más espectaculares. Simplemente. Por lo tanto, es la imagen y es el elemento que nos sirve de atracción. A partir de aquí, cómo nosotros valoramos ese paisaje y nos aprovechamos económica y socialmente de él, y cerramos el círculo un poco con esa singularidad. Con esa singularidad. Es que aquí me sale el ratón, pero aquí no. Claro, yo estoy aquí dando al ratón a todos lados, pienso que ustedes lo están viendo. Bueno, pues he hecho un poco el recorrido por todo el círculo hasta llegar a la singularidad. Esta serie de elementos son las que valoran ese paisaje. Pero es importante desde el punto de vista turístico ese valor del paisaje y esa conservación que ahora posteriormente haremos, pero en ocasiones cuando empiezan determinados analistas a decir, oye, ¿y cómo nosotros podemos tener la atracción de un turista exclusivo? ¿Cómo nosotros podemos tener la atracción de determinados nichos de mercado? Bueno, vamos a trabajar con las variables que haya. Pues tenemos, aquí ya no lo muevo más, pero tenemos ahí una serie de clientes que vienen al destino, a Ronda y a Asinipo. Creamos una serie de productos, tenemos una serie de infraestructura y tenemos una serie de equipamientos. Si redondeamos el círculo, teóricamente podemos ir creando productos y una gestión del destino más
no me gusta decir exactamente sostenible, pero con más cotas de sostenibilidad. Un poco en esa mezcla de desarrollo, pero a la misma vez conservación y no esquilma. Siempre va a haber un uso y un deterioro, pero teniendo en cuenta que esos son elementos importantes. Y bueno, este es el esquema teórico. Pero aquí se nos olvida una cosa, que es precisamente plantear que aquí hay un territorio. De ahí la parte territorial y paisajística que queremos poner. Aquí hay un territorio con unos valores, en este caso paisajísticos, y un territorio con unos valores arqueológicos. Con lo cual, no me sirve solamente tener infraestructura, bienes, productos y clientes, sino tengo que tener un tipo de cliente o un tipo de restricción. Ahora vamos a hablar posteriormente de la capacidad de carga, es decir, de los límites que puedan tener algunos recursos. Necesito también un tipo de cliente, pero intentemos que no sea cualquier tipo de cliente, que sea un cliente precisamente que tenga un mayor poder adquisitivo y si no lo tiene, que tenga una mayor capacidad de gasto en el destino, que eso es lo que nos interesa. Nos interesan personas que tengan como este reclamo y que puedan incluso hasta pagar por un, quizás no exactamente por un monumento, porque la Junta de Andalucía en eso tiene algunas restricciones, pero sí en otras cuestiones que nos ayuden a mantener y a poder crear unas relaciones con la sociedad de mayor beneficio social. Estoy hablando mucho de economía, pero cuando hablo de economía estoy pensando en cómo repercute eso, no en general, sino a la sociedad local. Y esa es la parte que nos interesa. A partir de aquí, entramos con la valoración y el conocimiento de Acinipo, según nos habéis transmitido las encuestas que hemos realizado. Y da paso a mi compañero Alfonso. Bueno, antes de comenzar mi parte, y al hilo de lo que tú comentas del paisaje, hay que reseñar que el paisaje en sí es uno de los principales atractivos, ahora lo veremos, que no solo valora la demanda y la población local, sino en sí mismo porque es reflejo de cómo se ha antropizado el territorio. Entonces, tenemos que ser conscientes que todo el territorio, la principal actividad económica ha sido la agricultura, y concretamente la tríada mediterránea, porque el cereal, la vid y el olivo. En su día Acinipo acuñaba moneda propia en la que aparecía la vid, y hoy día ese paisaje se puede seguir contemplando. Entonces yo creo que esa es una de las grandes riquezas que mantenemos, que a pesar de todo el desarrollo tecnológico existente y a pesar del urbanismo que se ha impuesto en todo el territorio, uno va a Acinipo y tiene la sensación de que viaja en el tiempo, no solo por ver teatro, sino por ver que lo que está alrededor, salvo ese proyecto de bodega que se inició y que se quedó ahí, está bastante intacto, y eso es un valor bastante importante. De hecho, así en el trabajo de campo también aparece, ¿no? Si destacamos uno de los hechos que nos contaba el encuestador, es que había moteros que iban específicamente a echarse la foto arriba de la mesa, porque había una ruta arqueológica motera en la que van y se echan la foto. Entonces, al hilo de lo que comentaba aquí, que eso lo quería comentar antes de iniciar mi parte. Bueno, yo os quiero comentar el tema de la valoración que tiene Acinipo desde tres vertientes distintas. El trabajo de campo que se ha venido realizando a lo largo del año pasado, especialmente. El proyecto se inició en marzo y lo terminamos pues finales de diciembre, enero. Tiene tres vertientes. Entonces, una fue una entrevista a actores relevantes, tanto de la cultura como del sector turístico. Se entrevistó en profundidad a 20 personas. Luego se llevó a cabo también de forma paralela una encuesta a través de formulario online a la población local, y cuando hablamos de población local y de territorio, siempre vamos a hablar de Ronda, del municipio de Ronda, pero también de Montecorto y de Setenil, de la Borja, ¿vale? En las que se incluyó una serie de preguntas con una serie de elementos o de ítems para que la gente valorase cuáles son los principales atractivos que posee el yacimiento arqueológico. Y ya luego, en última instancia, en el transcurso del último trimestre del año, pues hubo una persona encargada que hizo trabajo de campo. Además, el pobre lo tuvimos todos los fines de semana yendo a Acinipo, independientemente de la climatología, porque el pobre sufrió lluvia, viento y sol. Realizó una encuesta allí in situ, en el yacimiento, a más de 400 personas, ¿vale? Entonces, con esos tres fuentes de información, tenemos una visión más holística de cuáles son los principales valores que posee Acinipo. Y para ir también de otro lado, la percepción. Al final el paisaje es una percepción, pues Acinipo vamos a ver lo que percibe. En primer lugar,
Y comenzando por la valoración que realizó la población local, el gráfico que veis en pantalla es el correspondiente a la población local. El principal y el primero, el más valorado en términos de porcentaje, pues obviamente el histórico y el arqueológico. Esos dos son los principales valores, lo que no significa que se valoren otro tipo de cosas como el valor cultural, que en el fondo no deja de ser también o estar muy asociado con el histórico y el arqueológico, pero también la gente puso en valor la esencia o la utilidad que puede tener el yacimiento en términos educativos para cualquier tipo de población y a su vez como actividad económica a partir de la explotación turística. Continuamos con la valoración de la población local. Otra forma de valorar las cosas, que por desgracia es lo más habitual hoy día, es en términos económicos. Es decir, ¿cómo valoramos algo? Pues con la disposición a pagar. Pues lo que nos salió en el resultado es que la mayoría de la gente estaría dispuesta a pagar solo por visitar a Cinipo. Ya no hablamos de otro tipo de servicios, porque también había otra encuesta que se le hizo, en particular a la demanda, que es que estarían dispuestos incluso a pagar por realizar visitas guiadas, ya no solo por acceder a recursos, sino por realizar una visita guiada. Concretamente, pues aquí vemos que la barra de frecuencia más elevada es entre 4 euros y 4,6, pues por término medio la gente estaría dispuesta a pagar unos 3 euros aproximadamente por entrar a Cinipo, tal como está ahora mismo, porque eso también es otra cosa. En la encuesta no se le comentaba que se iba a hacer una actuación futura, sino ahora mismo, en el estado actual que se encuentra el yacimiento, usted estaría dispuesto a pagar, la gente estaba dispuesta a pagar, ¿vale? Igualmente, también quería hacer un inciso. 9 de cada 10 personas de la población local a las que se realizó la encuesta, todos habían visitado Cinipo en más de una ocasión y todos recomendaban su visita, y además todos conocían, digamos, de qué época data el yacimiento, lo cual quiere decir que es algo bastante conocido. Otra de las preguntas importantes o que posee interés en esta conferencia es que le preguntaba a la gente que si el yacimiento genera beneficios para el territorio. Y aquí hay una parte que no contesta, pero la escala es de 1 a 5, 1 es lo menos importante y 5 es lo más relevante. Entonces nos tenemos que quedar con el resto de colores rojo, verde y amarillo, es decir, en términos promedio, pues podemos decir que 1 de cada 2 personas estima o cree que a Cinipo puede generar beneficios en términos de empleo o en términos de ingresos para el territorio. Otro de los aspectos importantes era que se le consultaba a la gente si queríamos conocer cuál es la percepción o el sentir respecto a la preocupación o el papel que desarrollan las administraciones públicas competentes en la materia de conservación del patrimonio. Entonces, este gráfico en sí no es el que tenemos en el estudio, porque realmente el resultado que salía, bueno, sí es, porque es exacto. La gente piensa que la administración competente tiene el yacimiento en un estado de dejadez, es decir, que existe una despreocupación y no se encargan de lo que es gestionarlo, ¿vale? Entonces, la principal percepción es que un estado de abandono de dejadez y sería necesario una intervención. Una de las principales causas que justifican la creación de este documento es esa percepción. O sea, si el territorio local, la población local, percibe que el yacimiento no está intervenido en materia de investigación, de conservación, de puesta en valor, de difusión, pues qué mejor que hacer este documento para dar respuesta a esa preocupación que tiene la sociedad. En el siguiente gráfico sale reflejado los principales aspectos a mejorar, ¿vale? Se le preguntaba básicamente cuáles cree que son los distintos aspectos que presentan mayor margen de mejora. En este caso, los valores más elevados pues correspondían a
lo que es protección y conservación, y el otro que tiene un 88,9% que no se ve la etiqueta, pero creo que es mantenimiento. No aparece ahí, pero es mantenimiento, ¿vale? Entonces, básicamente, la gente percibe un estado de deterioro preocupante. Por lo cual, ¿qué es lo que se debe mejorar? Pues la protección, conservación, el mantenimiento y la restauración. Y luego, otro aspecto también fundamental son, por otro lado, la difusión. Todos estamos de acuerdo en que Acenipo alberga unos valores únicos y singulares, pero si no lo damos a conocer, no le va a llegar al público potencial. Y en esa misma línea está la investigación, en el sentido de que todavía quedan muchos recursos por excavar y por estudiar. Y eso nos va a dar pie a seguir conociendo nuevos valores de Acenipo. Este gráfico ya correspondería a la vertiente de la demanda, ¿vale? Más de 400 encuestas in situ, y a la demanda pues también se le hacían unas preguntas bastante similares a las de la población local, ¿vale? Aquí en la conferencia no hemos creído conveniente hablar del perfil sociodemográfico de la demanda, por no extendernos, no sea aburrido, pero se estudió una serie de variables como la cualificación que poseían, los estudios, nivel de renta, etcétera, etcétera, comportamiento de viajes y una serie de características que sí están en el estudio, que luego os mostraremos el enlace. Este es el resultado del documento y está disponible en una web de la web de la Fundación Unicaja Ronda. Está el documento completo. Luego en pantalla pondremos el enlace por si lo queréis mirar en profundidad, que sepáis que está disponible, ¿vale? Los valores o los principales atractivos que tiene Acenipo para la demanda, y decimos para la demanda para la gente que ha estado allí. No hemos llegado a lanzar estudios a nivel de clientes potenciales, de turistas potenciales, ¿vale? Lo hemos querido hacer a los que realmente se han desplazado para visitar el yacimiento. El principal valor, ¿vale?, es histórico y es cultural y arqueológico, con lo cual vuelve a repetirse un poco. Vamos a ver un cierto paralelismo entre lo que percibe la población local y la demanda, ¿vale? Y como ha estado también comentando antes Quique, al hilo de lo que hablaba Quique, el valor paisajístico es uno de los que aparece, ¿vale? De hecho, pues 116 personas, uno de los principales valores que posee el yacimiento es el paisajístico, ¿vale? Por todos los conos visuales que hemos planteado y por todos los que hemos hablado ya. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la gente que visita Acenipo? Bueno, pues si tenemos en cuenta una escala de 1 a 10, es decir, de menor al máximo, el 10 es el máximo, en este caso tenemos pues que Acenipo tiene una nota media bastante elevada, de notable alto, ¿vale? De hecho, pues más del 60% le habría dado a Acenipo una valoración por encima del 8, con lo cual esas 400 personas que estuvieron allí in situ quedaron bastante satisfechos con diferentes apartados que ahora vamos a mostrar cuáles son. Concretamente, bastante pequeñito, pero bueno, los distintos elementos sobre los que le interrogamos sobre su valoración son, por un lado, el trato del personal. De hecho están ordenados de mayor valoración a menor valoración. En primer lugar, lo que valoramos es el trato personal. Cuando hablamos del trato del personal, realmente el pobre guardia que es el único que está allí básicamente. Pero por lo que se ve, aunque no sea su competencia, pues se ve que el hombre pues tiene mucho entusiasmo y le preocupa y hace muy bien su trabajo, porque obtuvo un 8,79, es decir, llama la atención, ¿no?, que sea lo más valorado. Y de hecho, una de las propuestas que hemos recogido en el documento es precisamente esa necesidad de dotación de personal, porque a pesar de que este hombre lo haga muy bien y sea muy valorado, obviamente una sola persona para atender todo el yacimiento pues no es lo más idóneo. Nuevamente, el paisaje es otra de las cosas más valoradas, 8,79, es decir, ya la tercera vez que aparece el tema del paisaje. Algunos valoraban el área de recepción, la información que se le presta a través de distintos folletos. De hecho, una de las cosas que también hemos hecho en el estudio es analizar pues todo el tema de información, tanto a nivel digital
como nivel físico, es decir, qué información se le entrega a cualquier visitante. Entonces, bueno, allí tienen una serie de hitos, hay una serie de paneles en cada hito del yacimiento y luego también tienen disponible a través de la página web o de las redes sociales, tienen distintos folletos traducidos a distintos idiomas que describen el itinerario. El itinerario circular, muy sencillito. Entramos en el área de recepción o la entrada del yacimiento, se sube hasta el teatro, pasando primero por las cabañas protostóricas y luego ya se baja pasando por las termas, y bueno, eso viene escrito de distintos idiomas y por lo visto, bueno, pues estará bien preparado porque es otro de los aspectos que también se valoró. Otro de los aspectos, y eso sí nos llamó a nosotros la atención, fue la limpieza y el mantenimiento, sobre todo porque, bueno, yo creo que esto depende mucho de la época del año. Cuando nosotros fuimos, pues lo puede atestiguar, o sea, había unos cardoborriqueros más altos que yo. Los kilos son muy altos, pero bueno. Y sin embargo, pues aquí aparece, en diciembre que fue, pues que estaba bastante bien. Esto también se debe obviamente a la serie de campañas de limpieza que se van realizando periódicamente, ¿vale? Bueno, después otro aspecto que podemos decir que ya tienen están aprobados en sí porque superan el 5, pero que pensamos que son necesarios mejorar, son sobre todo la señalización interna, porque prácticamente no hay, conservación de los restos arqueológicos visibles, los soportes interpretativos. El problema de los soportes interpretativos o los tótems informativos que había es que están muy bien conservados, pero la gente pide más, es decir, hay tótem con poca información y además no está adaptado, es decir, no el tema de información para personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva no existe y tampoco está traducido en ningún idioma. Entonces, fuera del folleto que se entrega a la entrada, si hablamos y vemos bien y tenemos castellano, pues entenderemos esos tótems que están colocados, si no, no, ¿vale? Entonces eso es un aspecto que también habría que mejorar para enriquecer la experiencia turística y por último, la difusión de Asinipo era otro de los aspectos también, bueno, el que estuvo en concreto la nota más baja, y es sobre todo porque a nivel, sobre todo digital, cuando a la gente le preguntaba, ¿tú cómo has conocido Asinipo? Siempre era a través de recomendaciones, ¿vale? Pero pocas veces decía alguien, no, yo es que lo he visto, por ejemplo, en una guía o en internet, o casi siempre era por recomendaciones, ¿vale? Aquí otro aspecto fundamental en el que habría que implicar a los gestores del territorio serían los puntos de información turística, tanto de Ronda como de Seterín y en el caso pues, también de Montecorto. Sería otra de las propuestas a tener en cuenta de cara al futuro. Y ya vamos a terminar. Simplemente queremos plantearos que al final para qué sirve este estudio, para saber qué es lo que hay, pero este conocimiento nos sirve para hacer un diagnóstico que se ha realizado en su globalidad, no solamente de la parte territorial, del paisaje y de la sociedad, pero en ello nosotros en esta charla hemos querido destacar 4. Hay bastantes más propuestas, entiendo que conforme avance algunas intervenciones más en los próximos meses veréis otras propuestas, pero nos centramos en estas 4 y no las vamos a explicar mucho porque queremos dar tiempo de debate, que era lo importante que nos había planteado anteriormente José Manuel. Y básicamente planteamos estas 4 diciendo: hay que trabajar mucho más la información turística. Y la información turística hoy en día se debe de trabajar con distintos elementos, distintos protocolos de información. No es lo mismo que venga un grupo de motoristas, que venga un grupo de escolares, que venga un grupo de turistas que vienen de Marbella, por ejemplo, o que vienen de Sevilla. Entonces, porque tienen necesidades y requerimientos diferentes, por lo tanto hay que trabajar esa información turística casi por segmento. Y hoy en día no solamente hay que trabajar la información turística que hay ahí, como bien ha dicho Alfonso, sino también la que me da la imagen, la que tiene la web, la que tienen los buscadores, porque esa es la información que nos va a servir o para atraer, o nos va a servir para recomendar, o nos va... Por lo tanto, hoy en día la información turística es muy importante y para ello utilizamos tecnología también. No solamente, insisto, es el folleto. De hecho, en ocasiones nosotros cuando hacemos esta serie de valoraciones le decimos, no invierta usted en el folleto, hay otras maneras mucho más eficaces y más baratas de llegar a la gente o de llegar a determinada gente. Y lo del folleto está bien, pero está bien al turista que yo ya he llegado, al turista que ya no tengo cautivo, y a mí lo que me interesa es que lleguen otros tipos de turistas. Por lo tanto, podemos trabajar. Ahora sí cobra sentido un poco ese nombre largo del instituto que hemos planteado, porque precisamente trabajamos sobre la inteligencia y la innovación, no solamente la tecnología, la inteligencia, aunque nosotros planteamos procesos tecnológicos automatizados. Bueno, además hay que decir, al hilo de lo que comenta, es que la información turística está presente en todas las etapas del viaje. Es decir, como comenta, antes, en la fase de inspiración,
durante la propia experiencia, pero después ya cuando volvemos. Es decir, estamos totalmente con los dispositivos móviles enganchados, entonces es importante que la información, como dice, que esté bien organizada y que esté visible y disponible. La segunda cuestión que queríamos plantear era, nosotros lo llamamos estudios de capacidad de carga. En cuanto a que la idea de tener un equilibrio entre la salvaguarda del patrimonio y el desarrollo turístico, económico, social, era lo primero que hemos querido plantear para que vean un poco por dónde va la filosofía del documento y por dónde va la filosofía de las personas que han realizado esto. Y en esto, bueno, tanto la universidad como la facultad como el instituto sí que tenemos especialistas sobre esto y analizamos la capacidad de carga actual, la capacidad de carga futura, vemos cómo se puede integrar esa capacidad en un modelo de desarrollo más regional y comarcal, incluso podríamos plantear nacional. Al principio hemos dicho que nuestro ámbito de acción era especialmente Andalucía, y a la misma vez esta capacidad de carga nos puede ayudar, se puede estar fundamentada con tecnología que nos ayude. Algunos dirán, bueno, ¿cómo? Bueno, pues en una situación a lo mejor de determinada sobreabundancia de turistas en el lugar, hasta podemos crear circuitos alternativos que te vayan diciendo, oye, no vayas a este lugar de Acinipo y vete a este lugar que está más descongestionado y que vas a tener otra experiencia. La información y la tecnología nos ayuda a algo. Pero, insisto, no la tecnología está a nuestro servicio, a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es el equilibrio entre la salvaguarda del patrimonio y el desarrollo. A nivel de normativa, que es otro de los aspectos que en el programa 2, en nuestro programa de territorio y sociedad, se analiza. Hemos analizado tanto normativa relativa al patrimonio como relativa al medio natural y sobre todo urbanística, que afectan sí a la propia regulación y ordenación del territorio. A nivel urbanístico, es verdad que salvo el tema de esta construcción de la bodega, no hemos analizado todos los planes, no se ven amenazas evidentes que puedan afectar al futuro de Acinipo, pero a corto plazo y en aras de esa salvaguarda del equilibrio entre el desarrollo agrícola en este caso, que es lo que ha caracterizado al territorio a lo largo de la historia, y lo que es el desarrollo turístico o conservación del patrimonio concretamente, sí que hacemos una propuesta muy concreta y que además sería a corto plazo, que sería el desarrollo de unas instrucciones particulares. Eso es una herramienta que recoge el artículo 11 de la Ley de Patrimonio Histórico y en concreto lo que se propone es que se permita un cambio de cultivo o que se permita la actividad agrícola en lo que es el perímetro de protección o en la zona de protección que está establecida, que pues bueno, José Manuel lo puede decir con los arqueólogos que todavía o no se sabe o no existen ahora mismo evidencias de que hayan restos que puedan impedir la actividad agrícola. Concretamente con el tema del olivar, y Bartolo hace mucho hincapié en esto, pues bueno, el troncón o el plantón del olivar, a la profundidad a la que va, no afectaría incluso aunque hubiese algún tipo de bien ahí. ¿El por qué es esto? Pues lo que hablamos. ¿Qué prima más? ¿La protección o que la gente que está en el territorio pueda desarrollar su actividad ahí? Porque al final, si no hay actividad económica, pues la gente al final de la maleta y se va a otro lado y tenemos el consecuente despoblamiento. Entonces, una de las normas una de las propuestas que hemos hecho es eso, que se desarrolle un instrumento en el que prevea y que se establezca pues cómo se podría producir ese tipo de cultivo, ¿vale? Eso en cuanto a la normativa, que es lo más fundamental. Y después, otro aspecto fundamental es el tema de la participación. No existen, hasta el momento, cauces formales de participación social. Es decir, ¿cómo hemos conocido nosotros la participación? A través de la encuesta. Pero no existe un mecanismo formal o una figura a través de la cual vosotros podáis mostrar vuestra preocupación o vuestras sugerencias sobre el yacimiento. Entonces, otra de las propuestas que se hacen, partiendo de un modelo de participación de actores, es decir, identificando a todos los agentes de interés del territorio, sería pues, crear cauces, pues como pueden ser, utilizando también la nueva tecnología, pueden ser por ejemplo foros de ciudadanos, también puede ser tirando una figura consultiva, pues que se reúna cada X tiempo, que reúna a esos actores y que, pues, por ejemplo, en el caso de que el documento de planificación se pusiera en marcha, pues que pudiera hacer un seguimiento de cómo se está desarrollando ese plan
¿Para qué? Pues para darle, para estar ojo a visor y darle un toque a las autoridades. Oye, mira, que el plan dice esto y está diciendo otra cosa. O que aquí pone esto y o esto no es lo que la gente valora. Entonces, eso sería fundamental. ¿Por qué? Porque, como comentamos, no existen cauces formales, ¿vale? Actuaciones para la mejora de la percepción social. La misma realización de este plan ya supone una mejora para ellos. De hecho, si la gente nos lo comentaba en la encuesta, que el que ya se lleve a cabo un estudio de este tipo ya es un primer paso, es decir, una señal de que, bueno, en este caso Fundación Unicaja, que es la que ha patrocinado el estudio, pues ya es una señal de que por lo menos existe una preocupación, existe un interés por seguir avanzando, ¿vale? Y por último, actuaciones para la mejora de los cauces de participación, pues lo que comentaba, o algún tipo de figura consultiva, o si no, algo más informal, pues a través de algún tipo de buzón de sugerencias. El problema existente es que ahora mismo, como no existe un modelo de gestión definido para el yacimiento, es decir, ahora mismo la Junta de Andalucía es quien tiene la competencia. Pero ¿cómo lo gestionan? Bueno, pues no hay una figura para ello. Eso es, bueno, me imagino que Antonio en la conferencia hablaría sobre la estrategia institucional. Cuando haya definido una institución, ahí sí que se podrá definir ya más concretamente cuál sería la figura de participación y el canal concreto, ¿vale? Y yo creo que básicamente hemos sido bastante puntuales y hemos dado tiempo para que ahora vosotros participéis, os animamos a participar, plantearos cualquier pregunta que tengáis, tanto de la CINIPOSI como de la realización del proyecto, como cualquier inquietud que tengáis, pues aquí estamos. Quiero plantearos una cuestión, un poco como resumen de lo que habéis planteado en vuestra exposición, ¿no? Es decir, habéis hablado de los valores que tiene CINIPO como elemento del patrimonio, pero sobre todo en relación al paisaje que tiene, y haciendo hincapié además, lo habéis comentado los dos, en que ese paisaje además es fruto de una relación particular que ha tenido el hombre con el medio, que en parte lo explica, ¿no? En parte explica ese yacimiento, la situación, ¿no? ¿Cómo pensáis vosotros? Ya habéis apuntado, por ejemplo, la necesidad de tener unas instrucciones particulares para que esa actividad se continúe ejerciéndose, en el punto de vista agrícola. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la utilización como recurso turístico, ¿no? Ya no solamente de CINIPO, sino del entorno que tiene, ¿cuáles son? Yo sé que no hay fórmulas mágicas, pero bueno, vosotros tenéis experiencia. ¿Cómo pensáis vosotros que en un territorio tan sensible, por esos valores paisajísticos que tiene precisamente, se puede, por lo menos, indicar a aquellos responsables públicos que el día de mañana tengan la oportunidad de plantear propuestas para gestionar aquello, cuáles serían más o menos las pautas sencillas, ¿no? De decir, bueno, pues por esto, había apuntado ya alguna, el tema de eso, aunque es una palabra muy manida, eso de la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería un poco en vuestro parecer, ¿no? Pues mira, es complicado porque no depende ni del yacimiento ni de un ayuntamiento, depende de tres. O sea que en principio lo que nosotros hemos analizado es que no había en ninguno de los planes ninguna ubicación que fuera a romper el paisaje, básicamente. Pero eso no significa que dentro de 10 años no la haya y que ese tenilo, o que la misma ronda diga, pues plantee una urbanización. El ejemplo está en Medina Sahara, ¿no? que es un poco barra. Entonces, en realidad, no hay ninguna medida concreta, no hay ninguna fórmula mágica. La fórmula, básicamente, o los elementos básicamente serían dos. Una sociedad vigilante que vea en eso que determinado recurso que le beneficia social, perceptual o culturalmente, el beneficio a lo mejor no es que sea económico, puede ser el sentirme orgulloso de tener a CINIPO con un paisaje espléndido, que haga que esas decisiones, a veces políticas, a veces empresariales, con sentimiento político, no se lleven a cabo. Ahí es donde entra la sensibilización, la participación de los actores, porque al final son ellos los que tienen que reclamar, si hay esa sensibilización a conservar eso, que eso no significa que no se haga nada, que dentro de 20 años los valores del paisaje cambian, porque cambia la sociedad y a lo mejor no se ve mal que haya determinadas instalaciones alrededor, ya hablando no cercanas, pero quizá un poco más lejanas, porque el paisaje al final es lo que valoramos nosotros. Pero la única vía es la sensibilización y creerte realmente que eso forma parte de la belleza de tu territorio y por lo tanto de tu cultura y de tu gente.
Eso se consigue con sensibilización y la sensibilización se consigue con participación. Entonces, es un trabajo poco a poco de ir sensibilizando, pero lo que nosotros hemos percibido es que aquí esa sensibilidad existe. Bueno, a corto plazo y en vista de las valoraciones que ha tenido el paisaje, cuando analizamos el ordenamiento jurídico relativo a los planes urbanísticos, incluso el de Montecorto que estaba en elaboración, ninguno representaba una amenaza porque todo es suelo no urbanizable, sobre todo porque además el plan especial de medio físico de la provincia de Málaga, la mayoría de la zona que rodea al yacimiento eran complejos serranos. O sea, lo llama como complejos serranos y es por lo que hablamos, porque poseen unos valores especiales de que son fiel reflejo de esa relación agricultura-hombre a lo largo del tiempo. Entonces, si es lo que la gente valora ahora mismo y las herramientas legales para el desarrollo urbanístico están respetando esos valores, yo abogaría por mantenerlo ahora así. Otra cuestión, por ejemplo, es que como en otros programas contemplamos, el tema de la difusión sí que sería, para darle un uso turístico integral a ese espacio, sí que sería necesario la construcción de un centro de visitantes, de un centro de interpretación. ¿Qué hacemos? Se busca la ubicación idónea, incluso en alguna reunión hemos hablado, oye, esta bodega que se empezó a hacer, por lo mejor ya que está el edificio ahí, por lo mejor ya que está medio integrado lo utilizamos. Eso sería la única duda que a mí me quedaría, porque es verdad que para completar la experiencia hace falta un centro porque ahora mismo, salvo la garita del guarda, es que no hay ni agua potable. Entonces, una de las cosas es que cuando ven los visitantes dices, oye, es que a ver, cuando hay pegar sol y hace calor y la gente, hay gente que llega en bicicleta también, muchos cicloturistas que llegan, suben más de arriba y dicen, oye, es que no tengo ni agua para... Entonces, esa infraestructura sería necesaria, pensamos que es necesaria, pero ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos lo que existe o buscamos desplazamientos? Pero lo que es el resto yo lo dejaría tal como está, como dice Quique, por ahora. Y sobre todo que de la ciudadanía, porque además, bueno, cada vez que se reformula un plan de ordenación, se supone que hay periodos públicos para que la gente haga su alegación. Entonces, ahí, si hubiese un mecanismo oficial de participación, un mecanismo formal, ahí tendría que estar atento para, oye, que esto es lo que queremos, que esto es lo que... Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que quiere la población no es lo que quiere el ayuntamiento. Y al final, quien parte el bacalao es el ayuntamiento. El ayuntamiento fue el que dio licencia para ese monstruo que hay allí. Y ese monstruo, yo creo que un gesto por parte del ayuntamiento y de la Junta sería demoler aquello. Si hay que indemnizar, se indemniza, porque para eso dieron permiso. Pero aquello es que es irracional. Y ni siquiera para centros de interpretación, Yo creo que... Hay un lugar mejor, ¿verdad? Hay mejores lugares por la zona que se puede utilizar, pero eso decimos que hay... Y el tema del olivar lo veo yo que tenéis que implicar a las distintas administraciones, porque ahí dice agricultura, medio ambiente, o sea que todo el mundo tiene que participar del mismo. Y agricultura, cuando autoriza un ejecutivo, no tiene contacto con ustedes, se autoriza y punto. El tío hace lo que le dicen, pero no hay un criterio técnico donde pueda hacer la actuación, lo que decía Juan. Hay gente que hace un metro cúbico y saca todo y cuando te enteras ya es imposible de poder... Claro, ya el metro está hecho. Pero agricultura sí sabía que eso se iba a producir. Entonces ese es el paso que falta. Conectar cultura con el resto de la administración. Claro, la idea, al final, como esos mecanismos no están conectados, la idea es que el vigilante sea precisamente mismo el organismo de gestión que se plantea aquí. Es decir, que por ejemplo, el territorio lo vigila una serie de administraciones y tampoco están conectados. Ahí está medio ambiente, ayuntamiento, turismo es el máximo exponente y están todos en el territorio trabajando, pero cada uno a su... es conectado un poco más... Y el que tiene que estar como ojo avisor es precisamente el ente gestor del monumento, porque con eso sí que puede intentar, por un lado, movilizar a la ciudadanía cuando haya algún elemento que ya se vaya planteando, ya no es lo mismo ahora que en los años... El criterio técnico a la agricultura, y efectivamente plantear... No lo frena, pero lo educa. Sí. La postura que yo veo. De ahí es la sensibilización anterior. O sea, lo que necesitamos es sensibilizar de la importancia que pueda tener. Claro. Ahora mismo está fuera, la sensibilidad está fuera. Sí. El que viene, el que está no lo ve. Bueno, la mayoría no lo ve. Va a su historia diaria.
O sea, ahí hay un problema de conexión. Sí. Una amenaza de paisaje que me ocurre que estuvo a punto de implementarse fue el tema de los parques eólicos. No sé si lo habéis valorado o si lo veis como algo negativo en el paisaje, ¿no? En cualquier momento, con toda la protección que decís, con platos serranos y tal, no hay ninguna inconveniente que se implante un parque eólico. Bueno, Malaberto o el estudio y está muy cerca, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, sería un impacto negativo. No sé si es sumamente complicado esa cuestión porque ya no es una cuestión de coordinación, sino que directamente, en parte incluso por la parte de la generación de energía alternativa, se podría plantear y tiene muchísimos lugares alrededor de Acenipo que lo planteamos. Nosotros lo hemos contemplado en cuanto a que podría ser un elemento disruptivo del paisaje. Claro, como no tenemos ningún proyecto, no lo podemos plantear, de hecho, pero sí, efectivamente, sería una de las cuestiones quizás más problemáticas. Otra cuestión es que dentro de 20 años la sociedad no vea negativo un parque eólico, porque vea más negativo, a lo mejor, determinados efectos en el cambio climático que tener un parque eólico que me está garantizando. Si eso sucediera, al final volvemos al inicio. El paisaje es lo que percibimos nosotros, como paisaje le damos el valor. Porque no podamos pagar la factura de luz, digamos, bueno. Esa es una manera de pagar, claro. No, pero respecto al paisaje ha cambiado mucho determinadas percepciones, ¿eh? Lo digo porque en apenas casi 40 años ha ido cambiando mucho la percepción de lo que era el paisaje y lo que debería ser la conservación de ese paisaje. La idea esta del conservacionismo como tal está bien, pero está un poco desfasada en el sentido de y entonces ¿qué función le doy? Es que al final la sociedad o la economía de ese lugar se me va a revelar, y no estoy hablando de un gran inversor, estoy hablando del pequeño agricultor o la pequeña o las personas más de núcleos rurales con menos población, y eso sí supone un problema. Entonces, en este cambio no nos atrevemos a decirte si dentro de 20 años a lo mejor va a estar bonito tener un parque eólico. Yo es que personalmente no le veo mucho impacto visual, porque me gusta dada la función que tiene, pero bueno, eso es mi criterio personal, no evaluamos esto con mi criterio personal. Yo quería preguntarlo porque sé que hay gente que le parece integrado. A mí me parece que ahí no está integrado. Por ejemplo, en un polígono industrial está perfectamente integrado. Sí. En una industria. A mí me parece a mí que es un elemento discordante, eso es seguro. Sí, disruptivo completamente. Bonito, pues he visto un reportaje de moda hecho en un parque eólico, que bonito no estaba aquello, me parece ridículo, ¿no? Pero que allí desde luego es discordante. Y bueno, ha habido un proyecto muy cercano, o hubo un proyecto cercano, pero vamos, si no se puede catalogar directamente como si sería negativo o positivo, pues mira todas las perspectivas que hay aquí. Es que donde lo ponga. donde lo ponga lo vas a ver, o sea que es muy complejo, muy complejo. Entonces, pero insisto, en mi opinión personal es por la función. Prefiero energía alternativa y aguanto la disrupción del paisaje. Pero esa es mi percepción muy personalista, ¿eh? Y eso no es lo que ha planteado aquí, primero porque éramos un equipo y segundo porque no podíamos analizar lo que lo que no está en su momento. Sí que hay algunas recomendaciones de eso, de no derrutir el paisaje. la escuela de vuelo libre que por ahí habéis valorado de la zona. ¿Perdón? La escuela de vuelo que está junto, que se ve desde la mesa, desde el más alto, está el vértice geodésico. Sí, el Radio Gallinero. Lo de Radio Gallinero. Está abajo de la meseta, ¿no? Sí, que es una escuela de vuelo Pero bueno, pero eso son de parapente, Sí. ¿sabes? No es que tenga ahí una rampa para tirarse, ¿no? No, física, la extracción no, es lo que implica. Ah, bueno. De diagnóstico me ha parecido Pero una noción tanto la población local como los expertos, Es que, no lo han mencionado. Claro, date cuenta un poco lo que están comentando. En el documento nosotros no hay recomendaciones, pero el diagnóstico se hace sobre realidad presente. Es decir, no hay, por ejemplo, en ordenamiento urbanístico no se contemplan parques eólicos. Tú me corriges, si me, ¿sabes? No están contemplados en los planes generales, al menos de lo que nosotros se han examinado, claro. Tampoco se excluye. No, pero bueno, pero por eso está la recomendación de no alterar alterar lo mínimo el paisaje. Pero no se puede valorar en futurible porque al final tiene que hacer diagnósticos sobre la realidad presente que tiene. Lo que después puede es, digamos, hacer recomendaciones, pero tampoco es un documento normativo.
Es un plan director, no es una... eso lo asume, como estáis diciendo, o bien porque hay un órgano de gestión que lo va a poner en práctica, lo va a implementar, o porque en la revisión del planeamiento se van a tener en cuenta las consideraciones que ahí vienen, pero eso no es de obligado cumplimiento. Yo creo que estaba haciendo una extrapolación, por ejemplo, con un BIC y la visual que hay si hay una restricción. Los BIC tienen un área o sea, un entorno de protección, ¿vale? Que en el caso además de Acinipo, el entorno de protección está dentro del propio BIC, porque en Acinipo está la ciudad, que es la meseta, digamos, las dos necrópolis y un área de protección, porque la definición del entorno en los bienes de interés cultural, salvo aquellos que son monumentos que tienen 50 metros en el urbano y 200 metros en el campo, tienen que estar definidos en la propia declaración del BIC. Entonces, la zona arqueológica, en el momento en el que se declaran zona arqueológica, la delimitación del entorno es la propia delimitación de la zona arqueológica. A partir de ahí ya no hay un vértice 200 metros más allá, no. Esa es la... Entonces, eso ya está hecho. En parte, cuando hemos planteado esos estudios de capacidad de carga, incluye ahí una capacidad de carga que es la paisajística. O sea, que se incluye esa visión en cuanto a ese equilibrio entre el desarrollo y la conservación que tengo que tener. Entonces, seguramente no sea un problema que se tiren 5 personas al día en parapente, sí sería un problema que se tiraran 500. Entonces, al final ahí lo que tenemos es que ver cuál es el límite de ese crecimiento que pueda tener, y ahí sí se puede influir, claro, no tanto en la empresa, que puede ser, pero sí en la sensibilidad de los organismos públicos de la ciudadanía para que presionen a eso. Pero incluso, Enrique, en el documento nosotros acordaros que el desarrollo natural de este documento sería, por el planeamiento están los planes parciales y los planes especiales. El yacimiento tendría que contar con un plan especial, ¿vale?, que regula todo eso. ¿Vale? Eso sí es normativo, ¿vale? Yo de todas maneras creo más preocupante algunas propuestas que se están haciendo para el yacimiento, como he escuchado por ahí últimamente, para dotar de contenido al yacimiento, ¿sabes? Y lo que proponen es hacer espectáculos en el teatro, conciertos y teatro, para dotar de contenido al yacimiento. Claro, el problema es que eso que los proponen no saben cuál es el contenido que tiene el yacimiento. Es un problema de ignorancia, ¿no? Pero o sea, a mí eso me resulta más preocupante porque ya están hablando de la gestión del propio bien, ¿eh? Y eso ya lo enlazo con lo que empezaba tú al principio. Los 500.000 euros que se han librado desde la Consejería de Cultura, que ya por cierto estaban contemplados antes, son para el teatro, ¿vale? Y además por aquí cerca incluso hay alguna persona que ha actuado de manera directa en el proyecto sobre la cabeza, ¿verdad, Sergio? ¿Vale? Entonces, para actuar en el teatro. Entonces, yo creo que es más preocupante ahora mismo lo que estáis diciendo vosotros, definir la figura de gestión del propio yacimiento y establecer qué es lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, lo que se debería hacer, cómo potenciarlo dentro, y después otras cuestiones que eso dependen más de urbanismo, de documentos de planificación. Por aclarar puntualizar algunas cuestiones, el Ayuntamiento de Ronda, en el marco de un convenio con la Junta de Andalucía, una de lo que se comprometía el Ayuntamiento de Ronda era presentar ese convenio, el plan de planificación o el plan director de Acinipo. El Ayuntamiento de Ronda, por problemas económicos y además por problemas también a la adjudicación de ese trabajo, pegó en las puertas de la Fundación Unicaja, que fue la que dio el dinero para este plan. Este plan tiene que estar aprobado por los técnicos de cultura de la Junta de Andalucía. Bien, hasta hoy, ellos tienen, porque los técnicos de cultura han estado trabajando en la elaboración de ese trabajo, pero oficialmente no tienen ese documento, porque llevamos, desde que nos lo presentó Unicaja y nos lo dio, hemos estado continuamente llamando a la delegada de Cultura, nos están dando citas, pero siempre que el día antes que llega la cita, pues nos la anulan por agenda de la delegada. Con lo cual, ese documento oficialmente
la Junta de Andalucía no lo puede aprobar ni puede frenar porque no lo tiene entregado de manos del Ayuntamiento de Ronda. Solamente quería aclarar ese... La administración tiene sus trucos para alargar los plazos. Te voy a preguntar, es que he escuchado tres municipios alrededor de... ¿Y el Gastor no habéis contado con el Gastor? Ya, pero... Es que el Gastor tiene más plazas hoteleras que cualquiera de... El Gastor. El Gastor, que está en Cádiz, Ajá. pero tiene más turismo rural, más capacidad que todos los municipios restantes. Ahí va mucha gente, entonces para vender el complejo supongo que sería interesante ver. Pero visualmente no tiene ningún espacio ahí. Visualmente no tiene, vamos, contacto, está a 10 kilómetros más o menos en línea recta. No, es que al final lo que hemos hecho... Sí tiene conexiones, pues hay caminos antiguos y tal que sí conexionan con... De hecho hay unas minas y una que seguramente tendrían su conexión con... No, sería otro punto más de difusión que debería tenerse en cuenta a la hora Es de... por la capacidad que tiene Sí. el turismo, ¿no? Y le llevas toda la razón, pero lo que hicimos nosotros fue un poco por explicarte el proceso, ¿no? Y por qué lo cogimos. El yacimiento está aquí, ¿qué municipios tienen esa visual? Nada más, ¿no? No lo ves porque tiene Maravilla encima. Claro. Por eso. Es que es línea recta, pero bueno, además viene desde los volúmenes antiguos. Si tú te metes en el gasto turismo rural, vas a ver la capacidad tremenda que tiene de albergar turistas que también lo pueden causar hacia Cinipo. Sí, uno de los aspectos que se contemplan es eso, o sea, la Cinipo no está solo, está rodeada de territorio y entonces hay sinergia. Y entonces en esa sinergia entra también Sara de la Sierra, entra también Grazalema, entra Setenil, entra Ronda. La cuestión es aprovechar lo que hablaba aquí, que es la renta de situación, es que está en una situación estratégica, que está entre las tres provincias, está entre Cádiz, Sevilla y Málaga. Entonces, incluso volver a aprovechar todo. Y más el auge o el boom que están teniendo precisamente municipios como Setiní, como Olvera, como Grazalema, que estarán en los medios digitales en todos lados, los pueblos más bonitos de España, los pueblos más bonitos. Y vaya, yo que trabajo en el sector, conozco a gente que trabaja con Mundo Senior, que la empresa que gestiona el incienso, están ya frotándose las manos del año que viene, todo lo que sea turismo cultural lo queremos mandar a esos municipios. Y lo que yo le he dicho, lo que sí que hace es aprovechar la situación de Cinipo, que os pillan medio. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar, esa situación que tiene privilegiada. No tanto una aclaración. Nosotros hemos orientado esto hacia el turismo por dos cuestiones. Primero, porque somos especialistas o bueno, conocemos algo de ahí porque trabajamos e investigamos sobre eso, y porque, como hemos participado en la parte del territorio y la ciudadanía, queríamos que enlazaba. Pero aquí absolutamente no hay nada de turismo, porque esto es un plan para la Consejería de Cultura para que le den una figura mayor de protección y a partir de ahí una intergestión. No hay absolutamente nada. Lo hemos querido relacionar porque creíamos que claro, ponernos a hablar aquí del clima que tenéis ustedes, ustedes no saben. Es que crea economía o no funciona. Claro, sí, pero eso precisaría de una línea estratégica posterior. ¿De qué manera la gestión? Claro, eso precisaría, una vez que se plantee la figura nueva arqueológica, de decir, y ahora sí que nos interesa ver qué líneas estratégicas podríamos tener para que el ente gestor pueda organizar o conocer o plantear estrategias de turismo. Por nuestra parte, encantados, con el cariño que le tenemos casi la mitad del estudio hecho. Saldría bastante más barato, ¿no? Saldría... Bueno, lo dejamos aquí, si os parece, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.